6:35 de la mañana, ya estamos listos vía Zoom para conversar con nuestro primer invitado, Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Vicente, gracias porque nos permites siempre contar contigo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, fíjate, yo estaba sacando cuenta, Vicente, hoy es 21, estamos casi por horas a 4 meses de las primarias. Esta decisión de la renuncia inicial de un grupo de rectores del Consejo Nacional Electoral, que es secundada ahora, bueno, por Roberto Picón, ayer por Enrique Márquez, ¿hacia qué escenarios nos conduce? Porque evidentemente esto tiene una sazón de carácter político o de carácter política y también o de tipo política y también un tema de consecuencias políticas y técnicas, tanto para las primarias como los escenarios que a posteriori vivirá el país. ¿Cómo has visto esto? Bueno, obviamente, como tú señalas acertadamente, Eduardo, esto tiene una motivación política del gobierno. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, en teoría constitucional, está compuesto por 5 independientes. Y efectivamente, ninguno de los que está allí tiene militancia partidista. Sin embargo, son electos por un órgano que es el órgano eminentemente político del país, que es el Parlamento. Y el Parlamento requiere para su nombramiento de 2/3 de sus componentes. Es decir, el constituyente establece que se tiene que poner de acuerdo por lo menos el 70% o 66% de los diputados para poder designar al CNE, y eso con la intención de obligarlos a negociar políticamente. Bueno, efectivamente, este CNE es el resultado de acuerdos políticos en los cuales se designaron a 3 rectores que tienen una inclinación preferente hacia el oficialismo y 2 rectores con una inclinación preferente hacia la oposición, que en este caso son Roberto Picón y Enrique Márquez. Bueno, ese CNE que se designó, que fue un excelente CNE, a mi modo de ver, trajo como consecuencia que en noviembre 21 la mayor parte del voto popular en las elecciones regionales y municipales fuera en contra del gobierno. Es decir, el gobierno se dio cuenta que no les favorecían las mayorías, como en algún momento lo favorecieron. Y la prueba palpable le vino en enero del 22, cuando haciendo una maniobra judicial no permite que asuma la gobernación Freddy Superlano ni las personas que fueron designadas subsecuentemente, hasta que no le quedó más alternativa de aceptar la postulación de Garrido. Y el gobierno metió todos sus recursos, todos los que podía meter. Cada candidato metió el alto gobierno, le mandó toda la plata del mundo de la campaña electoral de allá, y sin embargo no pudo ganar en Barinas, estado natal de Chávez. Eso es una situación de alarma para el gobierno, porque ahora vienen las elecciones presidenciales. ¿Qué hace entonces el gobierno? Lo típico. El gobierno tiene un guión, ¿no? Un librito, un manual. En ese manual, ¿a qué juega el gobierno? A lograr 2 cosas del lado opositor. Uno, que un sector se abstenga, ¿no? Y que pase lo que ha pasado durante muchísimos años, que es que una parte de la oposición dice, no, no se puede votar. Con ese CNE no se puede votar, no hay condiciones, hasta que Maduro no salga del poder no puede haber elecciones, que el dictador no sale con votos, y esa pila de pistoladas que hacen el juego al gobierno y no participan en las elecciones. Entonces, el gobierno sabe que la abstención es su herramienta preferente. Y la otra herramienta es jugar a la división de los factores de oposición, pues interviniendo partidos, judicializando partidos, inhabilitando a otros. Ese es el juego del gobierno, porque tiene minoría electoral en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno teme? Que la oposición termine por la vía de las primarias, por la vía del consenso, cualquier vía, logrando una unificación de candidaturas. Entonces, el gobierno tiene que invocar de nuevo el fantasma de la abstención.
Y para invocarlo necesita crear polémica alrededor del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y por eso le pide a los rectores que designó, que están más inclinados a su favor, que renuncien, ¿no? Y que se retiren, tanto los principales como los suplentes. Eso en la práctica, bueno, neutraliza el poder electoral, lo aniquila, porque no se puede hacer quórum fundamental ni en el Consejo ni en los órganos subordinados que lo componen, las tres comisiones constitucionales que lo componen: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Esos tres órganos también quedan con imposibilidad real de actuar para tomar decisiones importantes, ¿no? Fundamentales, porque los rectores no pueden abandonar el cargo hasta que designen sus sucesores, pero bueno, quedan en la práctica casi que inhabilitados de tomar decisiones trascendentes, porque bueno, viene una nueva administración. Entonces, ¿qué hace el gobierno con esta jugada? Efectivamente, pone la polémica alrededor del CNE y que el país hable sobre el tema electoral. Fíjate, tú me estás entrevistando sobre el tema electoral. Sí. Pero el problema principal del país, todos sabemos hoy en día, es la falta de gasolina, los salarios de hambre, el descontento que hay a nivel de los empleados públicos, que bueno, que la situación de ellos es dramática, el nivel de informalidad de la economía, la gigantesca corrupción que hay en todos los sectores, la destrucción de los servicios públicos bueno, y el desastre que hay por la voracidad fiscal que está conteniendo el desarrollo económico del sector privado. Vicente. Ajá, esos son los grandes problemas nacionales. Pero ¿cuál es la discusión hoy en día? Bueno, la discusión que planteó el gobierno, que es sobre el CNE, ¿no? Entonces discutimos todo sobre el CNE, hablamos sobre el CNE y, bueno, el resto de los problemas nacionales, que son los que de verdad, le pegan al gobierno porque le pegan a la población y eso genera descontento. Bueno, el gobierno distrae la atención pública sobre esto y pone a las fuerzas políticas a discutir sobre el tema del CNE, su reposición, y cuando surge el nuevo CNE, entonces empezarán los fantasmas de que no se puede ir a la elección, que con ese CNE sí, que con ese CNE no, estimulando la vieja discusión opositora que siempre ha terminado beneficiando al gobierno. Ahora, yo he visto la respuesta, Eduardo, que ha dado los diferentes sectores de la oposición. Y me suena, me parece, me da la impresión de que han adquirido un nivel de conocimiento de las jugadas del chavismo, del manual del chavismo o del madurismo, como para saber que esa es la jugada del gobierno y no caer en el juego, no caer en ese juego, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay solidaridad con Enrique Márquez, hay solidaridad con Picón, hay la denuncia de la jugarreta del gobierno, pero no se están dejando entrampar en esa discusión, y el propio hecho que Enrique Márquez y Roberto Picón efectivamente no se hayan prestado para el juego de, bueno, amarrarse al Consejo, yo me quedo porque es la Constitución, y entonces la polémica constitucional, y entonces lo llevan ante CJ, y ellos hubiesen querido que efectivamente los rectores Márquez y Picón cayeran en el juego de ayudar a la polémica, ¿no? De ayudar a la polémica, y estuviésemos todavía debatiendo de si es constitucional o no, si lo sacan o no lo sacan, si anulan o no anulan el CNE. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Romper el esquema al gobierno. Le rompen el esquema al gobierno de evitar que sus nombres se conviertan en un motivo de polémica nacional, abren juego, de modo que el tránsito de la designación del nuevo CNE sea lo menos polémico y traumático posible, justamente para romper el juego diseñado por los manuales políticos y maquiavélicos del gobierno, que se sabe que una elección competitiva tiene enormes dificultades de ganar la elección. Amigos, estamos escuchando a Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral y miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. En tu análisis, Vicente, incluyes lo técnico y esencialmente lo político. Has dicho que este CNE, que todavía está allí, nació a través de acuerdos políticos. ¿Qué puede venir ahora de cara al proceso que se abre cuando
en este momento la comisión preliminar incluso considera que en menos de 70 días pudiéramos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Están abiertas las postulaciones. Porque fíjate, el escenario de México o donde sea del diálogo luce detenido, aunque uno supone que hay diálogos simultáneos en distintos escenarios, como lo hemos hablado tú y yo, sin que podamos tener detalles o podamos saberlo. Pero entre lo técnico y lo político, y en esa descripción que has hecho sobre la estrategia del chavismo o del madurismo o del gobierno, ¿qué puede venir cuando hay que poner las cartas sobre la mesa? Porque el 2024 está a la vuelta de la esquina y aquí no solamente hay que pasar por primarias, sino también por presidenciales y después las otras elecciones importantes. Y cuando digo aquí tenemos que pasar, hablo en primera persona del plural de todos los venezolanos, porque los distintos escenarios son incumbentes al interés de todos los venezolanos, independientemente de que las primarias sean un llamado a la oposición. Bueno, efectivamente. Una primera cosa es que esta decisión de los rectores del chavismo, no del chavismo, sino de los rectores con más inclinación, sí, con más inclinación política hacia el oficialismo, es una decisión que obviamente genera la necesidad de cubrir esas vacantes, ¿no? Y ahora de todos los rectores, pero el funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral como poder público no se puede detener. Me queda un minuto, disculpa Vicente. Ajá. Sí, es decir, que las primarias de la oposición pudiese organizarla este CNI, este que está en funciones, las pudiese organizar perfectamente, sin inconveniente de ningún tipo. Eso es un tema de decisión política. Pero aunque ya la Comisión Nacional de Primaria dicen que van con autogestión. Sí. No, claro, pero si decidieran hoy que van con el CNE, este CNE tiene la capacidad técnica y administrativa y logística de organizarlas. O sea, ahí no hay inconveniente. Okay. Porque no se están cambiando los cuadros técnicos ni operativos del Consejo Nacional Electoral, y las autoridades continúan en funciones hasta lo que no pueden hacer es convocar elecciones. Okay. Ese tipo de cosas no lo pueden hacer. Ok, pero más allá de ese tema, el tema es que efectivamente le conviene a todos, a todo el mundo, que la designación de la nueva autoridad electoral responda a dos características. La primera, que sea rápida, ¿no? Que sea bastante rápida, para que efectivamente el país pueda pasar esa página rápidamente y pueda concentrarse en los grandes problemas nacionales. Y ojalá que sigan concentrados en los grandes problemas nacionales a pesar de que esa página esté en proceso. Y en segundo lugar, que efectivamente este nuevo CNE se constituya en conversaciones como las que hubo en el año 2020-2021 para constituir el actual, en conversaciones con diferentes sectores del país, más allá inclusive del Parlamento, de quienes tienen representación en la Asamblea Nacional, que se constituya en una amplia conversación con diferentes sectores del país, como fue la del 2000, este CNE actual, este CNE que está de salida. Este CNE que está de salida fue el resultado de procesos que no tuvieron la formalidad pública de reuniones en México y no participaron probablemente todos los factores que pudieron haber participado, porque, bueno, entre otras cosas porque no tenían mayor interés, pero lo cierto es que fue efectivamente el resultado de una amplia conversación que generó que dos de las personas que saben más de elecciones en Venezuela, tanto en lo técnico como en lo político, que son Enrique Márquez y Roberto Picón, pudiesen ingresar al CNE. Bueno. Ahora, una cosa que quiero decir. Rapidito, Vicente. El hecho de que salgan no les impide volverse a postular. No les impide volverse a postular. Tienen el derecho ellos y los actuales rectores que también salían del chavismo, que, bueno, de volverse a postular si quisieran. Ahora, otra cosa es que los seleccionen o no los seleccionen, pero podrían... Volvemos a lo político, ¿no? Volvemos a lo político y yo le hago un llamado a todas las personas que consideren que tienen un perfil idóneo en cuanto a su capacidad de manejo de presión, como a su disposición democrática
y su capacidad de entenderse y de negociar y de poder hacer vida en un órgano tan complejo como el CNE para que se postulen. Vicente, como decimos popularmente, y así me lo comenta mi compañero Raymond, estás hablando lo mito, pero el tiempo nos ahoga. Te agradezco mucho tu aporte, siempre responsable, inteligente, orientador, y pronto volveremos a hablar. Un abrazo. Seguro, Eduardo, gracias a ti y a las personas que nos vieron y escucharon. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Un temazo. Volveremos.